Bienvenidos. El día de hoy queremos tratar un tema que va a ser crecientemente importante, no solamente para nuestro país, obviamente, por las repercusiones, pero para el mundo entero. Me refiero a las elecciones de nuevo presidente de los Estados Unidos en noviembre de este año. Ahorita estamos en el proceso de las primarias dentro de los partidos y para eso hemos invitado a dos personas que nos van a ayudar mucho a entender este tema desde sus áreas de especialidad. Me refiero a Heriberto Tapia. Heriberto, bienvenido. Muchas gracias, Marco. A Remy Gusto Martínez, estar aquí gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y yo quisiera empezar rápidamente tratando de explicar, Remy, cómo es el sistema electoral de Estados Unidos, porque tiene claras diferencias contra el mexicano, ¿no? Bueno, la similitud es que es un sistema democrático, ¿no? El que tiene más votos es el que gana. El mecanismo es diferente, principalmente porque las fuerzas internas de los dos partidos marcan como reglas importantes que los candidatos salen de unas elecciones primarias. O lo que es lo mismo, no hay alguien que señale un candidato, sino no hay candidato de unidad. Los simpatizantes de esos partidos, simpatizantes lo hago porque no solamente es la militancia, hay ciertas reglas dependiendo del estado, los simpatizantes escogen quién es el candidato. Muchas veces cuando un presidente está en funciones y decide reelegirse, su partido normalmente apoya esa candidatura y no hay una contienda interna. Pero en este caso que estamos al final de la elección del término de Obama, vamos a tener esta elección en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano. El Partido Demócrata, que sería un partido más de centro-izquierda, y el Partido Republicano, que sería más de derecha, más hacia la derecha, por así decirlo. En estos dos partidos se está llevando a cabo sus elecciones primarias, más o menos sus elecciones son en la mayoría de los tiempos coincidentes, y se la van llevando estado por estado. Empiezan en un estado, vamos a decir, del centro-norte de Estados Unidos, que es Iowa, un solo estado. El Partido Republicano trata de escoger dentro de sus candidatos, el Partido Demócrata después, y de ahí se siguen a New Hampshire, y de ahí en adelante empiezan a recorrer todo el estado. Que esa para mí es, yo creo que de la más importante diferencia en el sistema mexicano al americano, que hay una especie de pasarela democrática tiempo con tiempo donde las calabazas se van acomodando, algunos que eran favoritos resultaron no tanto, empiezan a manejarse los mensajes, los medios de comunicación tienen una participación muy importante. Pero vamos a decir, en esta etapa lo que estamos viendo es una elección primaria que va a concluir en julio para los dos partidos y que llevarán una elección abierta como lo conocemos. Es indirecta, ¿no? Se eligen delegados que a su vez al llegar a cierta cantidad se convierten en candidatos. Así es. Cada estado, una vez que gana cualquiera de los aspirantes, tiene una proporción o la totalidad de los delegados. También las reglas son diferentes. Puede ser, como lo conocemos nosotros, en un momento que se abren las urnas de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, o como el caso de Iowa, que es muy particular, que citan a la gente a las 8 de la noche en diferentes puntos de votación, se reúnen todos a mano alzada, votan, y quien lleva la mayoría se queda con los delegados correspondientes. Es un proceso muy transparente en esos términos. En otros casos incluso ni boleta utilizan un pedazo de papel donde ponen el candidato en el que van a votar, lo entregan, el que tiene más votos se lleva. La diferencia aquí ahorita en la primaria tendría que ser en qué estados dan todos los delegados completos o qué estados dan una proporción respecto a la votación que tuvieron. Hoy se está viendo los resultados de la elección de Florida del martes y verdaderamente es importante porque en el Partido Republicano son 99 delegados, se otorgan todos los 99. Al que gane la mayoría. Al que gane. El que queda en segundo lugar, por el porcentaje que sea, no le toca ni uno. Por eso es definitorio. Entonces, cada vez que va avanzando esta elección primaria, va dejando un poco más claro quién va a ganar la elección, que creo que es una experiencia muy sana en cualquier esquema, que se vayan decantando las decisiones políticas de forma democrática, transparente y tiempo por tiempo. Pero bueno, esto viene de una tradición política en los Estados Unidos. Ahora, Heriberto, aquí hay una gran exposición de parte de los precandidatos a los medios de comunicación y a los constantes debates, ¿no? No se salvan, no se pueden esconder. No, y son bastantes los debates, son abiertos, son principalmente, digamos, promovidos, patrocinados por los medios de comunicación. Algunos entran también universidades, pero es uno de los... Donald Trump no fue, por ejemplo, a un debate en un estado y ese estado lo perdió. Entonces, son no solamente muchos, sino que son muy ricos además, ¿no? Ahí no hay
regla más que contestar las preguntas abiertas que les hacen, digamos, los medios de comunicación, los representantes de alguna universidad, de alguna iglesia incluso, ¿no? Y es, digamos, la llave mágica de los candidatos, para escoger al candidato tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Otra característica que tiene este proceso es que es altamente el uso de las estrategias, ¿no? Hay toda una parte técnica detrás de segmentación precisa, de estudios mercadológicos, de imagen, y hay también a su vez una gran ingeniería financiera para recaudar fondos, ¿no? Y además bastante penado su mal uso, ¿no? Ahí el origen es totalmente privado. Y la aplicación, digamos, cómo lo ejercen, lo tienen que tener perfectamente documentado, ¿no? Bueno, son reglas totalmente diferentes, como ya lo dijo Remy ahorita. Por ejemplo, el presidente, si el presidente ahorita se estuviera reeligiendo, el presidente a las 6 de la tarde puede tomar el avión presidencial, puede irse de Washington a Los Ángeles, puede ir a San Francisco, puede ir a cualquier lugar de Texas a hacer campaña, porque lo que está utilizando, el recurso que está utilizando para hacer esa campaña no es del gobierno, es totalmente privado, ¿no? Entonces, pero sí tienen que entregar los partidos perfectamente las cuentas de cómo lo están aplicando, y está muy penado hacer desvíos de estos fondos, ¿no? Como bien también lo explicaba Remy, y es una cosa que se diferencia, por ejemplo, del sistema político mexicano, es que allá esa parte de escoger a los candidatos a través de unas primarias, donde igual que en la elección constitucional, los estados más, obviamente como en México, los estados con más población son los que más delegados dan. El presidente, a final de cuentas, lo vienen eligiendo en un sistema indirecto, desde siempre ha sido, y ha habido 3 o 4 casos, y el último, por ejemplo, en el 2000 de Al Gore, en este sistema de votación indirecta de delegados, Al Gore tuvo más votos que George Bush, pero George Bush tuvo más delegados de los que tuvo Al Gore, y por eso él se convirtió. Esto de las primarias también se aplica pues, en el proceso electoral formal. Que ya lo explicó muy bien Remy, pero los estados con más población son los estados que más delegados se dan. En la elección constitucional, ahí sí el ganador se lleva todo. Ahí vas por el colegio electoral, que es la suma de los diputados más los senadores. El día de la elección a Washington, que no tiene diputados federales, le dan oportunidad de que elija a 3 delegados. Y entonces el que tiene la mayoría de los delegados es el que se convierte en presidente. Claro. Y hablando de tu pregunta de la segmentación, el último reporte que vi, por ejemplo, el votante, hasta ahorita, el votante ideal, el votante tipo que tiene Donald Trump, es un votante de más de 45 años, es un votante blanco, angloamericano, que no ha obtenido el American Way of Life, ¿no? O sea, que se siente fuera, se siente desprotegido de ese sistema, y desde luego jalando mucho a la extrema derecha con esas posiciones que seguramente ahorita las vamos a mencionar. La elección es en noviembre, de elección del presidente de Estados Unidos, pero ahorita ¿en qué etapa estamos en la parte de las internas o las primarias, y cuándo termina, Remy? Va a terminar para el partido republicano entre el 18 y el 21 de julio en una convención en Cleveland, Ohio, y días después, del 25 al 28, va a terminar en Filadelfia, precisamente para el Partido Demócrata. ¿En qué etapa estamos? Creo que estamos a la mitad del camino de las metas que cada uno de los partidos tienen, que es, en el caso de los demócratas, son 2.300 delegados para que ya te quedes asegurada la votación. Eso quiere decir que tienes el doble de delegados para esa convención. Y en el Partido Republicano varía el número, es creo que 1.275 el número mágico que se tiene que tener para poder obtener la división. Entonces, ahorita quien llegue, ya sea Bernie Sanders o Hillary Clinton, primero a esa meta, automáticamente se queda con la nominación. Eso no quiere decir que en el camino, tanto por falta de fondos, falta de competitividad en los siguientes estados, en lo que continúa de la carrera, alguien decide decir, ¿sabes qué?
hasta aquí llegué y voy a dejar la carrera. En el ¿Qué Partido pasa Demócrata cuando- hubo 4, ahorita solamente Se quedan van 2. depurando. Así ¿Qué es. pasa cuando alguien al final no obtiene la cantidad de delegados para ser elegido? Es un caso raro el que se pueda llegar, pero existe la posibilidad de que precisamente el Partido Republicano vaya a haber una contienda en la convención, contestant convention, ¿no? Lo que es lo mismo que en ese momento se reúnan los cerca de 3,000 personas y estado por estado pregunten cómo va la votación sin importar los resultados pasados. Eso no ha pasado recientemente, de hecho no tengo un registro de que haya ocurrido, pero es una posibilidad ahorita que se maneja en el Partido Republicano precisamente porque hay un rechazo a la candidatura que va en primer lugar, que es la de Donald Trump. Entonces, a Donald Trump difícilmente le van a ganar en la mayor cantidad de votos. La duda es si Donald Trump va a llegar precisamente a la meta de los 1,270 votos. Si no llegase, quiere decir que puede llegar a esa convención y pues ahora sí se puede presentar cualquier candidato en un momento dado, en esto pues los que todavía se mantienen pues, seguramente, a pedir de nueva cuenta el voto. Lo cual los analistas en Estados Unidos lo consideran como algo inédito, hay algo muy riesgoso por el Partido Republicano, porque sería negarle la delantera a Donald Trump y probablemente ser un rompimiento dentro del partido, cosa que la verdad nadie sabe en qué terminaría. Aún queda tiempo y los resultados cada vez vienen siendo más constantes para Donald Trump en términos de su población, cerca del 30%, 35% trae de votación, trae un voto dividido en su oposición, trae a Ted Cruz, a Marco Rubio y a John Kasich todavía jugando y eso divide el voto opositor a él. Entonces se ve difícil que ese 35-36% pueda ser vencido en el corto plazo. La duda es si va a llegar a la meta. Así es. Muy bien, estamos hablando sobre las elecciones en Estados Unidos en este momento, en la etapa de las primarias dentro de los partidos políticos. Regresamos un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre las elecciones primarias en Estados Unidos. No cabe duda que este proceso electoral tiene características muy especiales a diferencia de otros. ¿Podríamos empezar a señalar algunas, Remy, cuáles son las diferencias que tiene este proceso sobre los anteriores? Yo creo que es un ambiente post-crisis del 2008, para mí eso es muy importante y creo que el mundo entero lo está resintiendo ahorita. Es una crisis que fue una caída importante en el crecimiento económico y que ha habido sin duda alguna una recuperación en Estados Unidos, pero no ha habido una recuperación pareja para todas las personas en términos de acceso a empleos y acceso a mejores sueldos. La vida se ha vuelto cara y al mismo tiempo los sueldos no se han recuperado. Yo lo llamaba una cosa, algo así como un votante enfadado. Creo que el escenario de esta elección es un votante escéptico de las mismas fórmulas políticas electorales. Desilusionado, ¿no? Y eso le ha abierto el campo a dos aspirantes que están fuertes, que están en la contienda. Uno es Donald Trump, que ya hemos hablado mucho, pero el otro es Bernie Sanders, que de alguna otra manera juega como socialista en Estados Unidos, pues ¿no? casi socialdemócrata, que está llamando a una revolución política, que se ha entrevistado con Castro, con Noriega, que ha tenido posiciones fuertes en términos de libre comercio y que pues lo invitaban a los programas en Estados Unidos como pues bueno, el punto de vista extremo, vamos a decir, de la izquierda y que hoy en día está haciendo mella de forma muy importante con dos temas. Uno, siendo un señor de más de 70 años, su sector del electorado va de los 19 años hasta los 44 años, más fuerte entre los 19 y los 29. O sea, los jóvenes lo quieren a él, más las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes no están siendo elegidas de Clinton. Y dos, está haciendo una campaña donde está abriendo una contribución, él manejaba números de 4 millones de contribuyentes de a $20 cada uno, lo cual le ha dado la garantía suficiente para estar compitiendo cabeza con Hillary Clinton, que la verdad es de las más fuertes guerreras en torno de conseguir fondos. Y esa ha sido su crítica, ha podido hablar con la voz completa de dónde vienen los fondos de Hillary Clinton y Bernie Sanders ha dicho, pues mis fondos vienen de la gente, de contribuciones de la gente, no ha aceptado dinero de grupos de interés o de corporativos. Entonces ha sido muy atractivo para sectores que han sido los más afectados. ¿Quiénes son los más afectados? En mi punto de vista han sido
personas de baja nivel educativo en Estados Unidos que no les alcanza su sueldo y jóvenes que no encuentran el empleo o que viven con una carga por un préstamo para ir a la universidad. De ahí las propuestas que tienen ambos extremos del electorado resultan ser atractivas para ellos. Entonces yo creo que ese es el escenario que estamos viendo, que se pudiera trasladar a otras partes del mundo y que han eso también hay que decirlo. Lo que está pasando en Estados Unidos no es diferente del estado de ánimo del electorado de otros países, ¿no? No. Lo tradicional está despertando serias dudas entre los electores y están queriendo comprar otras opciones, ¿no? Dudas fundadas, porque Exacto. al final del día hemos hablado y todo el mundo ha hablado del tema de la disparidad del ingreso una y otra vez y venimos con diferentes explicaciones, pero al mismo tiempo la diferencia entre los que tienen mucho, que son muy pocos, el famoso 1% que dice Bernie Sanders, y quienes no tienen poco o no tienen las oportunidades, tarde que temprano se tendría que ver reflejado en una elección con tanta vistosidad como la que es en Estados Unidos. Exacto. Ahora, por otro lado, Heriberto, aquí están haciendo un nuevo fenómeno, el nuevo populismo de derecha, ¿no? Siempre habíamos conocido el populismo de izquierda, ¿no? Principalmente los sudamericanos. Ahora tenemos a Donald Trump con un populismo de esa gente que está asustada porque no tiene empleo y que dice que se lo están quitando pues los migrantes, ¿no? Y se va a los extremos, ¿no? Y se da en la situación precisamente de crisis, de una crisis ya prolongada, esta crisis hipotecaria de 2008, pues estamos hablando de hace 8 años, ¿no? De cuando llegó Obama precisamente, ¿no? Que es el resultado, o sea, lo mencionas en la introducción del tema, de lo tradicional ya no da respuestas a la problemática de siempre, ¿no? A la mala distribución de la riqueza, a por qué nada más el 1% de la población tiene todo y el 70% de la población no tiene absolutamente nada, porque hay más pobres y pasa en Estados Unidos. Que es un imperio de 60 años, ¿no? El imperio romano, bueno, pues estamos hablando de casi 1000 años, si no es que más de 1000 años. Es un imperio que tiene 60 años, o sea, se volvió el imperio después de la Segunda Guerra Mundial, ha pasado por severas crisis, pero la del 2008 fue una bastante fuerte, bueno, tanto que hasta películas documentales sobre lo que pasó han sido premiados. Y eso lleva precisamente al surgimiento de esos líderes mesiánicos. Tenemos en Latinoamérica los líderes mesiánicos que jalan hacia la izquierda y Donald Trump en este caso hacia la derecha, ¿no? El patriota, el que le gusta portar armas, el que América para los americanos. América Latina es nuestro patio trasero, empezando por México. México es un país malo no por su pueblo, sino por sus gobiernos corruptos, por la corrupción que hay. Y entonces toda esa, además hablando muy bien de un presidente muy duro, un presidente que ha invadido países como Vladimir Putin de Rusia, y ya declarándole prácticamente dumping, cierre de muchas transacciones a China, ¿no? O sea, es decir, que tiene un problema pero hay serio que con entenderlo, eso. es un payaso, pero no es nada tonto. O sea, cada una de sus posiciones tienen perfectamente definido hacia dónde va, ¿no? Yo leí que él cuando decide buscar la presidencia fue cuando Barack Obama se reelige, hace 4 años, en el 2012, que prácticamente al otro día de que ganó Barack Obama, él decide entrarle con mucha fe a tratar de ser el presidente, y que todas sus posturas que uno pensaría que a lo mejor están fuera de la realidad, que están sobreactuadas, como acabas de mencionar, quizás hasta payaso, están perfectamente medidas y que hay un estratega atrás de esto, que es el que le dice precisamente cuál es el blanco, el target indicado que van a salir a buscar en esta contienda. Él está buscando también revivir ese patriotismo, la nueva derecha que se quedó con Ronald Reagan en los años 80 y todo, volver a rescatar eso porque sienten que el liderazgo y el imperio se les está yendo con China, con Rusia, y pues no sé por qué le echan tanta culpa de las cosas a México. Exacto. Sin embargo, las circunstancias también han abonado a favor de Trump. Él no se imaginaba que iba a estar en esa posición cuando inició las primarias, ¿no? No, me imagino que en un análisis de datos nunca hubiera salido la creación de Donald Trump como un candidato viable. Pero la realidad es que, continuando con la discusión, hay una verdadera insatisfacción y tanto Bernie Sanders como Donald Trump le están hablando a la gente de Estados Unidos. No le están hablando al mundo, no es su medio. Aunque haya referencias hacia el exterior, la realidad le están hablando al pueblo norteamericano y le están hablando en donde más le duele. Y es importante recordar esto porque venimos de
de un momento gradual de apertura de fronteras, de convivencia, de comercio, de una serie de circunstancias que pareciera que hubiera un retroceso en todos estos discursos, en ambos lados, en uno más vistoso que el otro, pero los dos manejan algo muy parecido respecto al tema del libre comercio, reducir las oportunidades que se dan de inversión en otras partes para no perder empleos. Cuidado, esos son temas importantes. Y hicieron que inclusive Hillary Clinton dijera que el TPP ya no había leído realmente cómo había terminado y que ella estaría en contra también de eso. Entonces yo creo que vienen malos tiempos para el libre comercio, cuando menos en los próximos 4 años, porque al menos 3 de los más fuertes se manifiestan en contra. Y el tema de migración, sobre todo para los mexicanos, se vuelve intransitable. Yo mencionaba el otro día que inclusive a actores, artistas que estaban teniendo un buen momento en los Estados Unidos, casi se les vuelve imposible decir que son mexicanos debido a la circunstancia. Entonces, en ese aspecto creo que la parte latina, en especial nosotros los mexicanos, estamos recibiendo severo desgaste respecto a nuestra convivencia en Estados Unidos por hablarle al coro de Estados Unidos que está necesitado de algo. Y esa es la parte que más lastima, yo creo, esta campaña, que se haya tomado a los mexicanos como un ejemplo malo en términos de migración, porque no es con alguien más, somos los mexicanos y los musulmanes. Exacto. Y creo que los musulmanes ya pidieron disculpas y con los mexicanos no ha habido tal, ¿no? Sí, de hecho Hillary Clinton dijo que Trump estaba en un debate, en una declaración de la semana pasada, que Donald Trump se está convirtiendo en el principal reclutador del Estado Islámico, ¿no? Exacto. Entonces, con toda esa retórica, pues le está diciendo a los musulmanes que esto es una cuestión de enfrentamiento entre civilizaciones, ¿no? Entonces él es el principal reclutador de ellos, ¿no? De los terroristas. Qué grave, digo, si bien es cierto, están ahorita en las internas llamándole a sus electores, pues tiene claras connotaciones pues en la política internacional, ¿no? Que deja mensajes preocupantes en el espacio, ¿no? Ya Donald Trump recibió su primera respuesta a eso, que fueron los disturbios que se dieron tanto en San Luis como en la ciudad de Chicago. A lo mejor creo que pecó ingenuo, pues Chicago es la ciudad del presidente Obama, su ex jefe de gabinete es el alcalde de la ciudad de Chicago, es un dato importante. Aparentemente nunca hubo una previsión para el enfrentamiento, pero fue un enfrentamiento grande y creo que fue lo que en esta semana se vio mucho, que el que hierro mata, hierro muere. Si tú vas a utilizar este discurso agresivo, pues atente a las consecuencias de que la gente también se ponga agresiva contra ti. Y yo creo que en ese sentido fueron, por ejemplo, el debate que se dio en Univisión y CNN, que inclusive el niño vestido de mariachi cantó el himno de los Estados Unidos. Alguien me preguntaba el otro día, oye, ¿tú crees que eso era bueno? Yo creo que al final de cuentas a lo mejor no era lo conveniente, pero era lo adecuado respecto a las circunstancias que se están dando ahorita. Y yo creo que en las estadísticas, yo creo que Hillary Clinton está viendo de lejos diciendo, bueno, entre más alejes a las minorías de ti, pues probablemente en la elección general vaya a haber algo que se te va a revertir al final del día. Vamos a ver. Estamos hablando sobre las elecciones primarias en Estados Unidos. Vamos a revisar un momento más con ustedes. Estamos hablando de las primarias en Estados Unidos. Las primarias también no dejan de ser una especie de ventana, ¿no? Donde se expresa cómo está pensando el mundo entero, Remy, ¿no? No es privativo Estados Unidos, esta desilusión, este cansancio del electorado. No es privativo tampoco Estados Unidos la falta de respuestas de la parte tradicional de la política. No es privativo de Estados Unidos los extremos. Creo que también ahí se está reflejando cómo está, digamos, actualmente el ánimo del ciudadano a nivel mundial, ¿no? Sí, y especialmente en Estados Unidos a mí me llama mucho la atención los niveles de desaprobación, no de aprobación del presidente Obama, que son verdaderamente bajos, a pesar de que los últimos números que él presenta en términos de creación de empleos, en términos de muchos indicadores que él ha podido mejorar, políticas inteligentes como lo que ha hecho hacia el exterior, de tratar de generar esquemas de diplomacia en lugar de guerra. Creo que ha hecho bastantes cambios, pero esos no se han visto reflejados en el ánimo de la población. Sus niveles de aprobación apenas con los mejores días rascan los 48, 50 puntos y si no están mucho más abajo. Entonces hay una disatisfacción completa con las formas como se dan las cosas, pero yo reitero que están muy relacionadas con esta falta de operación para redistribuir el término de los ingresos. Se ha hablado mucho, precisamente Obama lo llevó al debate, la posibilidad de subir el salario mínimo por hora que se establece en diferentes lugares.
Los republicanos obviamente lo combatieron en el Congreso, no pudo avanzar mucho. Y esos son el tipo de políticas que la ciudadanía está tratando de ver. Hay mucho dinero, creo yo, hablando con amigos economistas, hay mucho dinero guardado y no invertido. Exacto. Y creo que las condiciones para invertirlo no las ha generado los gobiernos o no ha generado los incentivos para hacerlo. Y ahí está el malestar que lo podemos ver en nuestro país o lo podemos ver en Brasil, que yo creo que es el ejemplo más claro en este momento, donde es una economía que se vino a pique, el tema del petróleo no ayudó y aderezado con un poquito de corrupción, pues el anterior invencible Partido del Trabajo, pues hoy tanto a su ex líder, el presidente, está siendo investigado, como la misma presidenta con la posibilidad de que pierda el cargo o renuncie en un momento dado debido a la presión política. Son expresiones ciudadanas importantes. Y también otro punto que a mí me llama la atención. En Estados Unidos la acción colectiva es natural. Su forma histórica de integración en colonias, la religión, hace que la sociedad actúe de una forma colectiva, cosa que lo tienen otros países muy arraigados, pero hay otros como el nuestro que no lo tiene tanto. Luego entonces es difícil que la gente colectivamente pida algo cuando la realidad está viendo que le toca a él, ¿no? Entonces esa falta de cohesión muchas veces hace que ciertos cambios o esas cosas tarden más o no se den. Pero coincido contigo de que el ambiente político, al menos en este momento, si lo medimos, yo creo que Heriberto tiene más datos sobre satisfacción e insatisfacción, estamos en un momento crítico casi en la mayoría de los Están países. Prácticamente, históricamente, en los límites más bajos, la apreciación por la autoridad en general, ¿no, Heriberto? Y el presidente Obama batallando, ¿no?, desde hace un par de años con su calificación también, ¿no?, que es también quizás redondeando la idea de la gente ya no se siente tan atraído por lo que tradicionalmente le daba respuesta a sus inquietudes, a sus necesidades, llámense partidos políticos, llámense líderes políticos, pues ya no encuentra cauce en esa tradición. Y entonces no es algo así. Los presidentes, Brasil, el caso del que habla Remy de Brasil, la impopularidad a la que salieron a la calle la semana pasada 3 millones de personas a protestar contra Dilma Rousseff. En México, la baja calificación del presidente, el nuevo presidente de Argentina, pero Barack Obama no ha sido ajeno a esto, ¿no? La negociación para el famoso Obamacare le costó sangre, ¿no? O sea, muchísimo le ha costado, quién sabe, en el primer periodo no lo hubiera podido sacar. Hay muchas cosas, y es de las ideas principales, o sea, en política es de las cosas que quiere tumbar Donald Trump. Y no sé, no lo hemos tocado, no sé qué tanto lo ha afectado, porque aquí es donde digamos, las líneas paralelas que hay entre los líderes estos mesiánicos, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, la gente le pregunta, oye, ¿de qué vives desde el 2006? Su discurso de la cooperacha que hacen los mítines. El discurso de siempre, además de que lo dejan hasta abajo, porque la ley además dice, pues hasta abajo al final va el partido que se acaba de registrar, no porque lo quieran dejar hasta abajo con letras chiquitas. Y Donald Trump trae un problema con una universidad, ¿no? Una universidad donde fraudió entre algunos periódicos dicen 5,000 estudiantes, otros dicen que 10,000, una universidad para hacer negocios, sobre todo con hipotecas. En el 2005 fue cuando tronó esta universidad, la Universidad Trump, que después de una cosa de esas de negocios, como aquí, bueno, pues vamos a deshacer esa sociedad y vamos a hacer una nueva, le cambió después a Trump Entrepreneur, y de todas maneras tiene la demanda que el alcalde de Nueva York ya la reactivó, digamos, porque estaba archivada, la reactivó de que a más de 5,000, entre 5,000 y 10,000 estudiantes, pues hay una acusación de que los fraudearon, de que se pagaron muchos dólares, miles de dólares por una matrícula que no tenía validez, que no tenía absolutamente nada, ¿no? Y no sé por qué también, pero me recuerda mucho de las cosas que hace Andrés Manuel López Obrador. Regresando al caso de Estados Unidos, otra de las cosas que también ha llamado mucho la atención es que estamos viviendo una democracia en tiempo real. Así es. ¿No? Que es muy diferente. Hoy sí sirven todas esas encuestas, pero se van modificando prácticamente minuto por minuto, ¿no? Claro. Sí, es algo muy interesante, ¿no? Yo creo que es una democracia muy aceitada, muy ejercitada,
y que en este momento la política tiene un estatus de celebridad, pudiera yo decir, hacia los candidatos. Yo no le negaría a Trump la gran atención en una buena parte ha sido porque él está presente en esta elección y ha generado todo tipo de reacciones, todo tipo de movimientos, estrategias, acercamientos y enfrentamientos como lo que hemos platicado. Yo creo que es el punto fundamental, creo que uno de los temas por ahí es ¿cuál es la diferencia o qué pudiéramos retomar en términos democráticos en nuestro país? Creo que nosotros tenemos un organismo electoral como ningún otro, yo creo, en el mundo en términos de formalidad. Tenemos un registro electoral, pues ya lo quisiera Estados Unidos, yo creo, en términos de fotocredencialización. Yo creo que algo caro, pero tenemos un sentido central. Pero lo que no tenemos son las partes importantes. Número uno, una libertad de comunicación abierta de los medios de comunicación, la posibilidad de poder tener espacios, no a las 12 de la noche, no cuando a nadie le importa. Políticamente no hay tabús políticos para platicar de política. La gente no dice, no me importa, no quiero escucharlo. La gente escucha, atiende estos sentidos. Yo creo que el papel fundamental de los medios de comunicación es importante. Uno ve los noticieros, los reportajes, las series de televisión. Uno está viendo el tema. Y dos, que quienes sí participan en Estados Unidos tienen una profesionalización de su voto, lo que es lo mismo, estudian por quién van a votar, cuáles son las propuestas adecuadas, cuáles le convienen, cuáles no le convienen. Y pues bueno, también el nivel socioeconómico en Estados Unidos es alto, luego entonces la propensión a vender el voto, vamos a decir, es mucho menor que en nuestro país. Entonces eso hace una combinación de altas y bajas importantes y sorpresas como las que pueda haber todavía en el camino de la elección americana. Es una elección primaria ampliamente discutida, debatida, no solamente en los momentos que aparecen los precandidatos, sino por la propia gente, los analistas, con los estudios de opinión que normalmente se están exhibiendo. Hay mucha información en la mesa, ¿no, Heriberto? Demasiada, y la verdad es que sí, lo mencionó Remy al principio, no, es de las que más ha llamado la atención en una buena cantidad de años, ¿no? Quizás, no sé, con la llegada de Ronald Reagan en los 80s, ni con George Bush y con Al Gore se había vivido esta expectativa, ¿no? En sus periodos en las primarias, ¿no? No, Obama tuvo lo suyo. ¿Perdón? Obama tuvo lo suyo, ¿no? Sí, también. Pues aparentemente estaba si recordamos, arranca como que muy parejo con Hillary Clinton y después termina arrollándola, ¿no? No la invitada para ser su compañera vicepresidenta, que es prácticamente una elección, es así como un poco jugar a los acomodos entre las diferentes fuerzas por el presidente. El candidato ya en ese momento escoge a su vicepresidente, pero la invita a ser en los primeros 4 años la secretaria de Estado, ¿no? Que para mí por ahí es donde uno de los puntos vulnerables que tiene ahí con las comunicaciones que se le fugaron y todo eso, ¿no? Allá en Estados Unidos la gente le da mucha credibilidad a encuestadoras locales, a encuestadoras de la comunidad que saben quiénes son, a las mismas encuestadoras de los canales de televisión. A diferencia no hay así, sí hay desde luego, está por ejemplo Gallup y todo, pero allá es muchísima la información que se maneja por estado y se le da demasiada credibilidad a toda esa gran cantidad de encuestadoras locales. Lo sienten como algo más de ellos, ¿no? Les dan mucha credibilidad. Son la gran mayoría son muy certeras. De hecho, pues, lo hemos visto en infinidad de documentales o en películas. Están viendo en noche de elección cómo quedaron, y lo que dice la encuesta de salida ya lo dan por hecho, ¿no? Es digamos una particularidad. Lo que más me llama la atención es la libertad, y me llama la atención de manera positiva, porque aquí, haciendo un ejercicio de sistemas políticos comparados, aquí al debate se le ponen muchísimas reglas. Hay reglas para todo. Yo no me imagino dentro de 2 años, si hay 7 candidatos a la presidencia, las reglas para que cada uno hable 5 minutos, y después la contrarréplica, y van negociando, se tardan
semanas en negociar el debate del debate del debate. Y aquí es totalmente abierto, si ahí tienen un punto vulnerable, ellos lo estudian, lo saben, y es un trabajo totalmente de estrategia. Lo que a mí, una manera de familiarizarse mucho con esto, porque es así como sucede y está basada en hechos reales, por ejemplo, la película esa de Colores Primarios, que es una fotografía de lo que pasa en este tipo de procesos, y a propósito también era sobre una elección primaria, ¿no? Entonces, de cómo es la estrategia, precisamente porque en un debate te pueden hundir. En un debate te sacan algo, así haciendo historia nada más. Pues Kennedy, en el debate que tuvo con Richard Nixon, tocó temas que él no podía tocar porque era vicepresidente, ¿sí? Entonces, el otro dijo, pues que yo no podía, yo me sentía atado, yo no podía hablar de eso. Sí pesan, entonces, sí valen. los debates allá son, la gente los goza, ¿sí? Y aquí deberíamos de llegar a eso, de debatir abierta, de que el Foro 4 invita a los candidatos. ¿Cuál es el formato? Pues te vamos a preguntar y tú contestas, ¿no? Exacto, no tendría que ser tan acartonado. Estamos hablando sobre las elecciones primarias, vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando de la elección de Estados Unidos, pero tiene muchas cosas y vertientes que hay que analizar. Un tema, Heriberto, México, ¿no? México está jugando un papel importante en el debate de las primarias en Estados Unidos, principalmente con Donald Trump, ¿no? Sí, desde luego, sobre todo con ese tema que es digamos, el que más páginas y comentarios ha generado en México, el famoso muro, que el que lo ha, digamos, la entrevista en donde lo arrinconaron a Trump fue la de Bernstein, donde le dice, bueno, ¿y cómo piensas pagar ese muro? Y dice, yo no lo voy a pagar. Dice, tenemos una balanza comercial con México desfavorable de $50,000 millones y de ahí pretendo tomar $10,000 millones, pero ¿cómo lo vas a tomar? Dice, si es un país soberano, ¿no? Entonces, sí parece que hasta ahorita nada más es así como que una gran ocurrencia lo del famoso muro. También hay otra cosa que debe de preocupar, que es ya la repatriación de los criminales convictos, así de si eres mexicano, pues yo te voy a repatriar a México, no tienes por qué estar en mis cárceles. Y la trampa está así como una caja de doble fondo de que sale tímidamente la secretaria de Relaciones Exteriores, el presidente la semana pasada le contesta, hay quienes dicen se tardó el presidente y hay quienes dicen que no debe de opinar de un proceso de otro país, ¿no? Entonces sí es verdaderamente complicado, de altísima estrategia, qué hacer ante un señalamiento tan directo de Donald Trump sobre la corrupción, si contestas o no contestas. Es un candidato, ¿no? O es más un precandidato, ¿no? Entonces, ¿qué tanto debe de meter el presidente? Muy hábil y es con muy mucha hábil, exposición mediática, ¿no? O sea, te puede contestar, ¿no? Yo creo que el 70% de los mexicanos saben que el amigo ese quiere construir un muro y que quiere que además nosotros lo paguemos. León Krause, que además me encanta así como editorializó algo, dijo, pues como veo las cosas, vámonos pagando de una vez. Dice, ahorita que están 18 pesos el dólar, dice, porque al rato va a estar en 20, ¿no? Así ya. ¿Cómo ves, Remy? ¿Debería o no contestar el gobierno? Porque lo que sí es cierto es que nos han satanizado y nos ha hecho una caricatura que sí le pega pues a la imagen del mexicano en el mundo, ¿no? Yo creo que para mí la respuesta es sí, el chiste es con qué. Todavía la semana pasada estas declaraciones de la supuesta hija del Chapo Guzmán, haciendo declaraciones respecto a posible financiamiento del narcotráfico a la política mexicana, entre otras noticias, la entrevista en el Rolling Stone de Sean Penn con el Chapo, entrevista en 60 Minutes, que es uno de los noticieros más grandes. Yo creo que estamos en un momento donde, más allá de necesariamente pensar si es buena o mala estrategia de gobierno, debemos de pensar qué cosas debemos de hacer nosotros para corregir nuestro rumbo en términos de país y de nación. A mí sí me da mucha lástima por miles de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos buscando una manera de sobrevivir, que sean perseguidos y señalados de esta manera, los hijos de ellos que sean perseguidos y señalados de esa manera, y mucho el trabajo de muchos mexicanos que de alguna u otra manera se tienen un reconocimiento dentro y fuera de la frontera y que en este momento está siendo negado ese reconocimiento.
partiría de las dos partes. Yo sí estoy de acuerdo con Jorge Castañeda en decir somos orgullosos de ser mexicanos y debemos de hablarlo como una identidad colectiva, que no nos dé pena, claro, o decir que son aquellos mexicanos, no nosotros. Exacto. Los mexicanos, somos todos mexicanos, luego entonces todos debiéramos de actuar de forma colectiva en esa defensa. Y en esa defensa tendría que estar metido con las dos manos, creo yo, el gobierno mexicano, y estar atento a que pues tendríamos que estar abiertos a recibir también críticas verdaderas de cómo nosotros... ¿Nos puede ir peor si contesta el gobierno mexicano a Trump? O sea, ¿nos puede contestar más duro? Yo creo que sí. Porque hay una diferencia importante entre lo que es el mexicano y lo que es el gobierno mexicano, ¿no? O sea, yo creo que todo mundo podemos estar molestos e indignados por la forma en que ha caricaturizado a los mexicanos, somos muy diferentes. Sin embargo, el problema es cuando metemos aquí al gobierno mexicano, se abren un montón de debilidades, ¿no? Que nos puede ir peor en la fiesta. Bueno, es un tema conceptual importante para discutir tú y yo y ponernos en una mesa sobre si el gobierno mexicano son mexicanos o no son. Yo siento que sí el gobierno mexicano es mexicano y somos mexicanos todos, y todos probablemente tengamos algún amigo que trabaja en el gobierno mexicano. Pero lo que sí es cierto es que, hablando de sistemas democráticos, yo pienso que el sistema democrático presidencial mexicano, la forma de elegir actualmente, es un sistema que deja muy poco apoyo público y político a las autoridades ejecutivas. El presidente llegó con un 30% de la votación, del 30, del 60 que votó, exactamente un porcentaje bajo de la población. Y eso también se traslada a las cámaras, se traslada al ambiente popular, a las formas. Creo que México sí pudiera estar pensando en un sistema diferente de ejercicio de gobierno que nos uniera más como mexicanos y que fuera posible sentirte representado y al mismo tiempo cubierto por un gobierno mexicano donde las responsabilidades pueden ser mejor compartidas. Ahorita pareciera que por un lado caminan ellos y por el otro lado caminamos los otros. Entonces sí es muy entendible, discutible, pero yo creo que va de fondo para mí en una modificación en cómo nosotros nos organizamos, nuestro sistema político y democrático mexicano pudiera ser. Por eso me llama mucho la atención el analizar estos casos. Exacto. Y pareciera ser que como que han tomado, perdón, Heriberto, la decisión más de menos riesgo, ¿no? O sea, te contesto, pero te contesto tranquilito, para cubrir, no te me enojes, hombre. Para cubrir el expediente, exacto, no dejar sentido a los sectores precisamente que están pidiendo una respuesta un poco más dura y contundente. Es nada más cubrir el expediente. No, de hecho, disculpe que te interrumpa, hubo un, jefe de oficina trascendió que dijo, no importa, pues luego va a cambiar de opinión Donald Trump. Yo creo que esas no son las visiones. O sea, está siendo muy claro Donald Trump respecto hacia dónde quiere ir. O sea, no confundamos las cosas. No, es que es política como siempre. No es política como siempre. Yo creo que ese es el tema. Exacto. No es política como siempre. Sí, en una tipología así muy pura de los sistemas políticos de Estados Unidos estaría considerado así como un pseudo bipartidismo, ¿no? Porque dicen, llegan del Partido Demócrata o del Partido Republicano, a final de cuentas ellos lo que quieren es la conservación del imperio y entonces son muy respetuosos de ciertas reglas internacionales, pero como bien lo está diciendo ahorita Remy, no es una finta nada más, no es para aumentar su capital electoral, su capital político, jalar a cierto grupo, o sea, es de veras que si él gana, él va a ser un muro, ¿no? Y qué triste como país, como nación, como mexicanos, pasar de, que además que era como nos veían, así pasar del sombrero abajo del árbol, de pasar del mariachi, de pasar del tequila, a pasar al lugar de los cárteles, al lugar de la corrupción. O sea, ese ha sido el tránsito en el exterior de la visión que se tiene de México, del sombrero, abajo sentado en un árbol, del tequila y todo, ahora, repito, a lo de los cárteles, ¿no? Sí, Y tal vez, Remy, esto también refleja pues un agotamiento del enfoque actual de la política exterior mexicana, como que se tiene que rediseñar, ya no nos alcanza esas posiciones simple y sencillamente de la defensa a ultranza de los intereses de México. Estamos dañados. Claro. Y tenemos que recuperar un terreno que estamos perdiendo. Ha sido difícil. Me ha tocado estar no tan cerca, pero sí cerca de las decisiones en términos de política exterior y ver esa discusión respecto a la participación activa de México o no.
aquellas voces que siempre se manifiestan en que no, precisamente porque tendrías que dar a cambio otra cosa, ¿no? Claro. Recordemos el principio del sexenio de Vicente Fox, que se abrió muy fuertemente, principalmente en la crítica de los derechos humanos en Cuba, por ejemplo, y el jaloneo que se daba en el Senado entre PRI, PAN, precisamente por esa supuesta intervención de México en ese sentido. La discusión sobre la participación de México en la Corte Penal Internacional fue una discusión durísima, precisamente porque quería decir que México se supeditaba a otra instancia judicial en tres tipos de crímenes que no necesariamente eran para nosotros, pero que sí había crímenes de lesa humanidad que en un momento dado pudieran ponerle un freno a un dictador en determinado país. Fue mucho la discusión, pero luego hay un parteaguas lamentable que es los atentados del 11 de septiembre, y eso echaron en mucho para atrás a las posibilidades de que México tuviera de participar con fuerzas, cascos azules en la ONU, una participación más activa en el Consejo de Seguridad. Sufrimos la entrada, por así decirlo, al Consejo de Seguridad cuando fue aquel voto infame sobre ir o no ir a la guerra de Estados Unidos contra Irak. Vicente Fox finalmente decide no, echando para atrás compromisos y todo tipo de asuntos, entre ellos el migratorio con los Estados Unidos. Pero yo sí creo que una participación más activa internacionalmente, a cambio, tiene que dar cambios internos en nuestro país. Si nosotros queremos participar internacionalmente en misiones, hablando de democracia, hablando de derechos humanos, pues tenemos nosotros también que estar dispuestos a dar algo a cambio. Por eso nos conviene esa apertura internacional. Sí por la influencia que pudiéramos tener en alguna parte del mundo, pero también porque eso nos exige a nosotros estar en una liga de conversación democrática, de libertades mucho más amplias probablemente que la que tenemos actualmente. Así es. Muy bien, vemos pues en todo lugar que el tema de la elección de Estados Unidos es importante para los norteamericanos, pero también es muy importante para los mexicanos y tenemos que estar atentos a lo que está desenvolviéndose en estas campañas, los debates, los temas, las posiciones, porque como bien se dijo aquí, no son de mentiritas, son reales y pueden crecer y generarse en riesgos mayores para nuestro país. Quiero dar las gracias a Heriberto y Remy, muchas gracias por la participación, creo que fue muy aleccionador para todos los que tuvimos la oportunidad de escucharlos y de verlos. Esperamos verlos en la próxima edición de este programa.